Te paso. Buenos días a todos y a todas. Ahí está Alex, buenísimo que ya está. Yo, Agustín, ¿Qué ¿qué va? tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Alex? Qué bueno que te sumaste a tiempo. Buenísimo. Ya estamos. Bueno, esperamos un minutito más a que se termine de sumar gente y arrancamos. Perfecto. ¿Parece? Ahí las estoy uniendo a todas. Yo creo que estamos, ¿eh? Si querés. Dale, empezamos. ¿Vos estás grabando, Gaby? A mí ahora no me aparece. ¿Sí? Gaby, ¿me confirmás que estás grabando? Estabas muteada. Puede ser que no te aparezca a vos porque estoy grabando yo. Ah, perfecto. Dale. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Hagan así. Bueno. Muchas gracias por sumarte a este evento de MBS Hub, uno más en la serie que venimos haciendo desde finales del año pasado. Y en esta oportunidad, un poco recapitulando lo que vamos concluyendo en webinars anteriores, queremos tocar un tema muy relevante y muy de momentum en la región, que es el tema de el diseño de los mecanismos financieros de una manera participativa. ¿Cómo hacemos para, desde esta palabra clave, ¿no? Desde el diseño, desde etapa temprana, empezar en mecanismos financieros, programas, proyectos que eh, estemos asegurados que generan los beneficios necesarios en las comunidades, en los distintos actores relevantes? Y en ese sentido nos gusta como contexto mencionar algo que muchas veces suele ser ignorado por los que trabajamos incluso hace mucho tiempo en temas de sostenibilidad, que es que la Agenda 2030, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, menciona en su creación, ¿no? En la resolución que los crea, menciona, creo que 24 veces, una vez las conté, que los ODS son integrados e indivisibles. Es decir, que cualquier acción dirigida a alcanzar un ODS, por ejemplo, el, el que nos convoca a todos acá, que es el de la acción climática, por ejemplo, no puede generar un detrimento en otros ODS, como por ejemplo el de los medios de subsistencia de las comunidades, ¿no? Que sería el ODS 2. Eh, entonces esto siempre nos pone en una cierta tensión, ¿no? Nosotros decimos entre integridad, transparencia y urgencia, ¿no? Porque esto lo tenemos que cumplir, como bien dijo la Asamblea General de Naciones Unidas la semana pasada, en el Pacto por el Futuro, los ODS están lejos de estar en vías de cumplimiento y muchos de ellos incluso están en retrocediendo en sus métricas. Entonces hay que duplicar los esfuerzos, hay que aumentar drásticamente la urgencia, ¿no? ¿Y cómo hacemos para tener este balance, ¿no? Entre integridad, urgencia? Y bueno, por eso nosotros creemos que es esencial y por eso la creación de este hub, ¿no? Que tenemos que es muy importante integrar visiones, integrar miradas que muchas veces se encuentran subrepresentadas o que, como siempre decimos, hablan lenguajes distintos, entonces o no se entienden o por un sesgo o por una simplificación tienden a resolver en silos, ¿no? Lo que llamamos. Entonces, nos parece esencial este ámbito y les agradecemos a los oradores de hoy porque vienen de ámbitos distintos, de países distintos, incluso de la región,
para que nos den esta mirada desde el diseño, como decíamos, para permitir mecanismos financieros que otra vez no sean el vehículo, como financiamiento es uno de los principales vehículos para ese cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo lo hacemos desde el diseño y cuáles son las mejores prácticas que hoy vamos un poco a debatir acá con nuestros colegas? Y bueno, este es un espacio para la reflexión, así que los invitamos también a todos los que quieran dejar preguntas y, y después al final va a haber incluso un espacio para que puedan intervenir. Así que bueno, bienvenidos. Y en primer lugar, quería darle la palabra a Alex. Bueno, que ya que estás conectado, vamos a hacer el orden que habíamos planteado originalmente. Así que Alex, para vos tengo dos preguntas que, que, bueno, teniendo en cuenta que sos el CEO de Ser Carbono, ¿no? Un estándar nacido en la región, con fuerte presencia en la región y que bueno, tiene muchas experiencias interesantes para compartir con nosotros. ¿Cómo puede, contanos un poco, Alex, cómo puede un estándar que establece reglas voluntarias, pero que a la vez tienen que alinearse, ¿no?, con este orden público, de alguna manera consensuar la oferta y la demanda, ¿no? Qué desafío en los mercados de naturaleza y cuáles crees vos, en base a tu experiencia, que son los riesgos principales a nivel legal, reputacional, cuando existen lo que los abogados llamamos las lagunas jurídicas, ¿no? Esas cosas donde a veces están determinadas en las constituciones de nuestros países, pero la reglamentación no es tan exhaustiva, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se hace para aplicar mecanismos para mitigar eso y poder tener esa otra vez integridad y urgencia? Así que, Alex, adelante. Muchas gracias, Agustín, y bueno, buenos días a todos los que están acá presentes en la reunión del día de hoy. Para los que quizás no conocen, Carbono es un estándar de certificación de proyectos ambientales y hablo de proyectos ambientales porque al final, como estándar, nosotros hemos venido diversificando bastante nuestro foco y aunque si bien lo principal son todos los proyectos de mitigación de cambio climático, para la generación de créditos de carbono. Hemos venido diversificando hacia programas de biodiversidad y de conservación y restauración de la biodiversidad y también a programas de economía circular. El de biodiversidad para generar créditos de biodiversidad y el de economía circular para generar créditos de economía circular principalmente enfocados o primariamente enfocados en plástico. Ah, como Carbono, nosotros somos el primer y el más grande estándar de la región. Actualmente nosotros tenemos cerca de más de 200 proyectos registrados en más de 15 países, gran parte de ellos América Latina. Estoy hablando de México, de Colombia, de Brasil, de Chile, de Panamá, de República Dominicana, en muchos países de la región. Y somos, estamos dentro de los 4 grandes estándares a nivel global. En 2023, inclusive, fuimos un estándar, el tercer estándar en número de issuances, o sea, de emisión de créditos de carbono. Hemos emitido más de 100 millones de créditos de carbono, de los cuales se han retirado cerca de 40, lo que nos hace un estándar con un volumen bien importante. Y aquí voy a empezar un poco a contestar tu pregunta, Agustín, sobre, sobre aquellos aspectos importantes y poco a poco me voy a ir refiriendo sobre el tema de la integridad de los proyectos. Como estándar, nosotros tenemos que asegurar que los proyectos de mitigación, me voy a enfocar ahora a los proyectos de mitigación de cambio climático, sean proyectos de calidad, sean proyectos de integridad, que sean proyectos que sean reales. Además, suena redundante, pero es así, que sean reales, que el carbón que se está, digamos, evitando o capturando sea un carbón real en la contabilidad y que genere
además beneficios adicionales conforme al principio del no daño neto, ¿no? En el sentido en que los proyectos de mitigación, de remoción de cambios de gases de efecto invernadero no generen unos impactos adicionales. Ahora bien, aquí hay un tema que es central a esa conversación y tiene que ver con el tema de las salvaguardas y la protección de las comunidades. Ah, y en ese sentido nosotros hemos venido haciendo un trabajo bien importante frente al tema de cómo entendemos, cómo interpretamos y cómo incorporamos dentro del estándar los mecanismos, los procedimientos de nosotros poder asegurar de que esas salvaguardas se estén cumpliendo en el desarrollo de estos proyectos. La importancia de tener como un estándar latinoamericano es que nosotros podemos entender mucho mejor que otros estándares que no son de la región, no conocen la región, quizás no saben las particularidades en campo de las comunidades, del desarrollo, del, de las barreras políticas, de las barreras económicas, de las dificultades que tienen los desarrolladores en desarrollar proyectos en campo, de los problemas de comunicación que todavía existen en muchos de nuestros territorios, donde el Internet no llega, donde la señal telefónica no existe. Entonces, todas esas particularidades nos hace inclusive ser un participante clave en el desarrollo de estos tipos de proyectos, específicamente en el sector AFOLU dentro de la región. Entonces, ahí vemos nosotros una evolución de cómo nosotros hemos venido incorporando las salvaguardas y cómo hemos venido de alguna manera fortaleciendo la reglamentación de los proyectos de tal manera de que esos principios del no daño neto, de esos principios del involucramiento de las comunidades se vean reflejados exactamente dentro de, hasta dentro de nuestro proyecto. Entonces, nosotros dividimos las salvaguardas. Todos sabemos que el marco de las salvaguardas fue establecido en la COP16 en Cancún, en México, en 2010, donde se estableció como un marco común de salvaguardas para todos estos proyectos, específicamente de los de reducción de las emisiones por deforestación y degradación ambiental, degradación, perdón, forestal, los proyectos RED. Sin embargo, estas salvaguardas deben aplicar y deberían aplicar, y eso es como lo hace Ser Carbono, en cualquier tipo de proyecto que involucre comunidades, involucre, digamos, proyectos de cambio del uso del suelo. Entonces, donde haya comunidades, las salvaguardas se deberían abordar. Nosotros las vemos dentro de tres grandes categorías. Uno, las salvaguardas institucionales. Dos, las salvaguardas sociales y culturales. Y tres, las salvaguardas ambientales y territoriales. ¿Y qué está pasando con este marco de salvaguardas? Cada vez va siendo mucho más importante para los inversionistas, para los compradores de los créditos, para las empresas que están retirando esos créditos, todos estos, digamos, cobeneficios o todos estos aspectos que fortalecen la integridad. Ya un comprador no solamente compra una tonelada de CO2 reducida o capturada, sino está comprando, digamos, todo un proyecto que fortalece a las comunidades, todo un proyecto que ayuda al desarrollo productivo y al desarrollo social y al desarrollo humano de las comunidades. Entonces, ha habido un cambio en los años de qué es lo que significa una tonelada de CO2 o un crédito de carbono. Y eso se ha venido manifestando, por ejemplo, en los requerimientos de ICBCM, y eso se ha venido manifestando en los diferentes requerimientos, también desde el punto de vista de los compradores e inclusive de los aseguradores de los créditos, de cómo se logran esos productos de aseguramiento. Entonces, en este marco de salvaguardas, tenemos esos tres
esos tres marcos. ¿Qué principios de daño neto? O sea, el principio fundamental es el principio de no generar daño neto, ¿no? Ese es como el principio donde toda actividad de mitigación no debe producir ni daños en términos ambientales, ni daños en términos sociales, ni daños en términos económicos sobre las áreas o las comunidades donde se presenten estos proyectos. Entonces, ahí, ¿cuáles son los elementos centrales? Uno, protección de derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas y los demás grupos sociales presentes en las áreas de implementación, siendo uno de los más importantes el derecho del consentimiento libre, previo e informado y el derecho a la titularidad y la tenencia de la tierra. O sea, que eso quede bastante especificado y quede bastante protegido por parte de los desarrolladores de los proyectos en el. Dos, el uso, conservación o gestión sostenible de los recursos biológicos, que puede ser redundante, pero lo que uno quiere es que estos proyectos de mitigación y estos proyectos que se realizan no tengan ningún impacto adicional en los ecosistemas, tanto en fauna como en flora, ¿no? Y en ese sentido debe proveer dentro del desarrollo del proyecto todas las disposiciones para prevenir, mitigar, compensar los posibles daños que se puedan estar haciendo. El otro es el tema del buen gobierno y el reconocimiento de la estructura de gobernanza. En ese caso, la idea es que obviamente eso tiene que adherirse y estar en consonancia con la legislación y las normas jurídicas aplicables en el contexto particular en donde se desarrolle. En particular en aquella zona de los pueblos indígenas y de las comunidades locales. ¿Ok? Y cuarto, todo el tema de la participación inclusiva y equitativa en la toma de decisiones, sobre todo cuando están las comunidades, que las comunidades estén informadas. Y algo bien importante, que los mecanismos de participación no sean solamente mecanismos reactivos ante una solicitud, sino que sean mecanismos proactivos. O sea, que el estándar y cada uno de los actores, desarrolladores, organismos de validación y verificación, no sean reactivos ante la solicitud de información, sino que activamente estén proveyendo información en el territorio sobre lo que se está realizando, sobre las decisiones que se están tomando, sobre demás, para mantener las comunidades informadas. Y finalmente, esos mecanismos participativos y consultivos a nivel global que complementan aquellos establecidos en el proceso de consentimiento libre previo e informado en las diferentes etapas del ciclo de certificación. O sea, que se garantice que del diseño y durante toda la vida operativa del proyecto existirá la posibilidad de expresar opiniones, quejas, expresiones relativas al mismo programa. Entonces, esto lo que hace es generar un marco bastante completo de protección de los derechos que fortalece de alguna manera el desarrollo de estos proyectos. Ahora bien, hay una parte muy importante y es que esto obviamente va a involucrar un desafío mayor en el desarrollo de este tipo de proyectos y quizás un desincentivo a los desarrolladores a, mejor dicho, a pasar por todo este proceso de cumplimiento de las salvaguardas en el desarrollo de este proyecto. Sin embargo, nosotros creemos que eso poco a poco se va a ir viendo compensado por un tema de precio. Porque actualmente, si hablamos de los proyectos RED en específico, son proyectos de gran valor ambiental, pero cuyos créditos se están pagando muy mal a nivel internacional. Y eso de alguna manera desincentiva el desarrollo, el mismo desarrollo de este tipo de proyectos. Entonces, si nosotros o si se logra con toda esta normativa involucrar e incorporar todas estas buenas prácticas, el aseguramiento de las salvaguardas, aumentando la integridad de los mercados, debemos, de alguna manera, o eso debe reflejarse
en el precio de los créditos que de alguna manera también retribuya de manera justa a estas comunidades. Yo sé que hay diversas iniciativas de poder avanzar en mecanismos de poder generar precios justos en este tipo de proyectos porque todo el desarrollo, el manejo con comunidades, la aproximación de comunidades es un esfuerzo bastante grande que de alguna manera se tiene que reflejar en ese tipo de precios. Después, si quieres, después vamos y seguimos conversando de más en detalle como nosotros lo vamos haciendo, un poco para darle la oportunidad también a los demás y poder generar pues todo el debate alrededor. Buenísimo, gracias Alex. Ahí Adrián preguntaba una rápida de si en el mercado se paga más por una tonelada de carbono que tiene ecobeneficios para biodiversidad. Si querés responder esa rápido y ya pasamos Bueno, lo a que Lidia. nosotros hemos notado es que nosotros tenemos una herramienta que es la herramienta de los ODS. Entonces fuimos inclusive el primer estándar a implementar esta herramienta a nivel global, lo que permite al desarrollador hacer el disclosure de qué ODS está contribuyendo. Entonces, en ese sentido, él hace el disclosure sobre qué ODS está contribuyendo y eso es válida, eso también es verificado por el OEB, por el organismo de validación y verificación. Entonces, en ese sentido, um, um, lo que hemos visto es que muchos desarrolladores, antes esa herramienta era opcional, ahora es obligatoria, pero muchos desarrolladores que estaban en versión anterior de protocolo están queriendo utilizar la herramienta porque el mercado lo está pidiendo. Si dan un premio o no dan un premio, no te sabría decir. Lo que sí sé es que la posibilidad de salida de los créditos teniendo esta herramienta es mayor porque nos lo han estado pidiendo, mira, quiero correr la herramienta y quiero verificar la herramienta y certificarme con la herramienta porque seguramente el mercado lo está solicitando. Entonces, no sé en términos de premium, pero sí sé que en términos de mercado podrían sí tener una mejor salida. Mm. Sí, como ejemplo tenemos el reciente acuerdo que firmó la comunidad de Acre, en la jurisdicción de Acre en Brasil con Leaf, ¿no? A $15 la tonelada. Eh, Después les podemos pasar información sobre eso, pero nosotros lo que tratamos de promover es el enfoque de capital natural, ¿no? Que eso creemos que es el futuro, así como los créditos de biodiversidad son un hito, ¿no? En ese leapfrogging al capital natural, ¿no? A la evaluación del ecosistema en sí. Pero mencionaste el tema, Alex, de las salvaguardas, y bueno, ahí queremos pasar a Lidia Serrano, nuestra especialista en este tema. Bueno, bienvenida Lidia, muchas gracias por sumarte. Lidia es coordinadora del programa Comunidades Vivas en ACICAFOC, esta entidad que representa a pueblos indígenas y campesinos, ¿no? En este tipo de proyectos que mencionaba Alex, y es buenísimo porque, bueno, ACICAFOC tiene muchísima experiencia en toda la región en proyectos de diseño colaborativo, ¿no? De velar por estas salvaguardas claves para generar los beneficios múltiples y la distribución de los beneficios, ¿no? a las comunidades. Entonces, bueno, Lidia, las preguntas para vos es básicamente cómo se diseña, ¿no? ¿Cuáles son las mejores prácticas en el diseño de salvaguardas sociales y ambientales que de alguna manera anticipen el futuro, puedan asegurar estos beneficios? ¿Y cómo evitar, por otro lado, como decíamos al principio, que esas salvaguardas se vuelvan una carga demasiado pesada que desincentive un poco a la escala de financiamiento que necesitamos, ¿no? Lidia, adelante. Ok, buenos días a todas y todos, un gusto. Y muchísimas gracias por la invitación a este webinar. Creo que es un tema sumamente importante, ¿verdad? Principalmente para los que estamos trabajando con comunidades indígenas y campesinas. Y como muy bien lo decía Agustín, ACICAFOC es una organización, sus organizaciones socias son comunidades indígenas y campesinas en Centroamérica. Somos más de
70 organizaciones en la cual son socias de la institución. Hemos venido ejecutando diversos programas y proyectos en los cuales las salvaguardas ambientales e sociales son un eje transversal, ¿verdad? Que va implementándose y desarrollándose desde previo, durante y posterior a la implementación de todo programa. Y me gustaba mucho lo que Alex mencionaba, el tema del consentimiento previo, libre e informado. Que es un tema bastante importante y que para que todo proceso pues lleve ese diseño colaborativo, como lo decía Agustín, pues vaya en la ruta de los consentimientos de las comunidades indígenas, es importante el CPLI, ¿verdad? En cuanto a tu pregunta con relación a lo de las salvaguardas, bueno, como institución, como bien lo decía, las salvaguardas que nosotros tenemos como marco son las salvaguardas del Banco Mundial, ¿verdad? El Banco Mundial tiene salvaguardas ambientales, las cuales nosotros hemos venido abordando y hemos venido desarrollando, y tenemos salvaguardas que ya institucionalmente nos ha permitido crear una base importante para la implementación de los programas y proyectos. Y algo bien importante que se tiene que tener claro, que las salvaguardas lo que vienen a hacernos es a darnos herramientas para poder hacer un enfoque de trabajo de derecho y a través de un proceso consultado con las comunidades indígenas y campesinas. Lo que buscan prácticamente en los proyectos es que los impactos sean mínimos. O sea, las salvaguardas ambientales y sociales nos permiten que esos impactos que puedan darse, tanto social como ambiental, se minimicen, ¿verdad? Y tengan un menor impacto o disminuir el impacto negativo que esto pueda tener. Y el enfoque es, pues, cómo maximizamos esos beneficios sostenibles, ¿verdad? Algo importante que quiero mencionar es que el implementar las salvaguardas en los proyectos, lo que hace también es respetar los derechos de las personas afectadas y el medio ambiente, ¿verdad? Algo bien importante, y yo creo que dentro del proceso que hemos implementado como institución, ha sido ese proceso de construcción. Y yo creo que lo mencionaba, eh, Agustín, lo mencionaba un poco, de cómo hacemos un diseño. Y todo programa es exitoso en la medida en que las salvaguardas son construidas con las partes interesadas. O sea, ¿quiénes son las partes afectadas? Si voy a implementar, por ejemplo, y para darles en la experiencia que tenemos como institución, nosotros acabamos de cerrar un proyecto con la cooperación alemana, y dentro de esa habían medidas que habían de implementar, medidas para el manejo sostenible de sistemas productivos. Y para eso, pues el tema, estamos en un corredor seco y hay muchos procesos en los que hay que hacer procesos de adquisiciones, en los cuales la participación de la comunidad fue tan efectiva, y ver el tema de las salvaguardas con las partes interesadas nos permitió identificar riesgos. En la medida en que nosotros sabemos, primero, cuáles son las salvaguardas que se van a implementar en este programa, porque de las 10 salvaguardas que es nuestro marco, que el Banco Mundial establece, nosotros identificamos, una vez esté diseñado el programa o proyecto, cuáles son las que se aplican. No van a aplicarse las 10, ¿verdad? Todo depende de cuál es la base del programa o cuál es el enfoque del programa. Podrá ser que si nosotros trabajamos con comunidades indígenas, en esa parte es indispensable ver el tema de la evaluación de la gestión del riesgo y impactos ambientales, porque nosotros trabajamos procesos productivos, que es una de las salvaguardas que el Banco Mundial establece. Aquí lo que se quiere es que los proyectos que se realicen se evalúen ambientalmente y socialmente, y que podamos identificar, ¿verdad? Y gestionar esos riesgos. ¿Y por qué traigo a colación la salvaguarda número 1, que es evaluación y gestión del riesgo y impactos ambientales? En este proyecto nosotros teníamos que introducir cosecha de agua lluvias. Cuando empezamos a identificar los riesgos, para mí no era un riesgo el hacer un reservorio en una zona específica, porque tenía todas las características del terreno. Pero en la salvaguarda dice, bueno, hay que ver también cómo las políticas o las regulaciones de los países, las leyes también se cumplen.
Entonces, en una asamblea me decía uno de los participantes, Lidia, no estoy de acuerdo con el tema de los reservorios, porque yo me voy a meter con un problema con mis vecinos y puedo ir a la cárcel, porque las comunidades así se expresan. Y le digo, y don Antonio, ¿por qué usted cree que eso puede ser si el reservorio lo vamos a construir con estas características y no sé qué? Mire, está la ley de protección animal, Merck. La gente en las comunidades está muy informada. Y me dice, el riesgo que yo identifico acá, me dice, es que algún animal se puede caer en el reservorio y yo voy a tener 4 años de cárcel. Un ejemplo. Y cuando identificamos este riesgo, porque estaba reciente la ley, empezaron todos a analizar de que todas las inversiones tenían que pasar por un análisis de cuáles son los riesgos que nosotros tenemos a la hora de implementar. Al final, con esta participación de esta comunidad indígena, dijimos, no, a la hora de diseñar, que era lo que un poco Agustín mencionaba, desde el diseño. Cuando se diseñó el proyecto, o este subproyecto, se empezaron a identificar y dentro del mismo se empezaron a determinar qué inversiones requería también para hacer esa gestión de los riesgos a nivel de las comunidades. Y el éxito es que las partes interesadas estén dentro del proceso, pero que también la identificación de los riesgos sea un proceso participativo, que haya un proceso de consulta previa con las comunidades. Igual, bueno, otra de las salvaguardas que sí se aplica a los programas que hemos venido trabajando es la número 2, que es el trabajo y condiciones laborales. ¿Por qué esta salvaguarda es muy importante? Porque nosotros al final, bueno, primero porque se hacen contrataciones de empresas para implementar las inversiones. Segundo, porque tenemos también la misma población beneficiaria, labora y trabaja con las acciones de los proyectos o programas. Esta salvaguarda lo que nos permite es proteger los derechos laborales y establecer las normas sobre las condiciones de un trabajo seguro. Y cuando hablamos de un trabajo seguro, también es garantizar que aquellas acciones o inversiones que impliquen involucramiento también de personas de tercera edad, niños, o sea, la salvaguarda lo que permite es ver ese derecho laboral, ¿verdad? Y también, en este caso, no involucramiento de niños, que creo que más adelante hay otras salvaguardas sobre eso en específico, no se involucren en esto, en las labores como tal, ¿verdad? La otra que también se aplica a los programas que hemos venido viendo es la eficiencia en el uso de los recursos y la prevención de la contaminación. Y esto es bien importante, porque al final nosotros que trabajamos con áreas, reforestación de áreas, por ejemplo, hacemos un proceso de compra de árboles, hacemos procesos de instalaciones de sistemas, bueno, ya les hablaba de los reservorios, equipamientos de cadenas de valor. Dentro del proceso de construcción identificamos qué acciones que estén dentro de lo que es la prevención de la contaminación, debemos prever qué riesgos identificamos en esto. Y lo que se busca en esta salvaguarda es minimizar el uso de los recursos y la contaminación que pueda generar el proyecto. O sea, nuestra responsabilidad también como institución es ver que si el programa trae acciones que en algún momento puedan traer o generar alguna contaminación, dentro del mismo proceso tenemos que generar acciones que minimicen esos riesgos de contaminación si existiese, ¿verdad? Y un ejemplo, uno puede decir, sí, va a ser un proyecto que va a reforestar, ¿qué? 100 hectáreas. 100 hectáreas de bosque o 100 hectáreas de sistemas agroforestales. ¿Cuántas bolsas me van a salir ahí de donde tengo los pilones o los plantines? Me van a salir cientos de bolsas. ¿Qué pasa con esa bolsa? O sea, al final es una contaminación si yo dejo 100,000, 200,000 bolsas dentro de la misma comunidad. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo manejo estos residuos que puedan generar algún nivel de contaminación? Entonces, ¿qué significa? Esta salvaguarda número 3 también se aplica a lo de los programas. La seguridad y la salud en la comunidad. ¿Cómo los proyectos también toman medidas que protejan y den seguridad a las comunidades cercanas? ¿Y cómo afecta esto? ¿Qué tengo que ver en esto? Muchas veces hay inversiones con los proyectos que están enfocadas a realizar, ¿verdad?
por ejemplo, a poner una planta de procesamiento de café o una secadora de café. ¿Qué hago? Los olores, ¿cómo manejo las aguas mieles? ¿Cómo manejo? O sea, ¿cómo eso puede afectar a la salud de la misma población o de la misma comunidad? Entonces, esa es también parte de otra salvaguarda que por la misma naturaleza de los programas y proyectos con los cuales trabajamos, también la aplicamos. Igual, del tema de la tenencia de la tierra, ¿verdad? ¿Cómo hacemos y algo lo mencionaba el colega que estuvo antes que mí, o sea, cómo al final la tenencia de la tierra es un tema muy sensible, ¿verdad? Es muy sensible porque al final el uso que le damos a la tierra y esta salvaguarda lo que quiere es minimizar el impacto sobre las personas, ¿verdad? Que deben ser desplazadas, si es que existiese, o sea, puede darse, hasta ahora no hemos tenido, esta salvaguarda la hemos tenido otro enfoque, pero no desplazamiento, ¿verdad? Dentro de las áreas en las cuales hemos trabajado. Sin embargo, el tema de tenencia de la tierra lo hemos visto desde el enfoque de derecho, de que muchas veces tenemos poblaciones indígenas y campesinas que están protegiendo, están conservando el territorio, pero no siempre se les es reconocido el derecho y la seguridad jurídica de la tierra, habiendo estado protegiendo y conservando por años, por siglos, por no decirlo, porque hay procesos y hay antecedentes de esto, pero no se ha logrado avanzar muy firmemente en esto. Igual, ¿verdad? El tema de la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos. Y que lo que se fomenta es, y esta la aplicamos en nuestros programas porque esta salvaguarda, bueno, es uno de los temas que nosotros promovemos, que es la conservación de la biodiversidad. Nuestro programa anterior de agrobiodiversidad y el que estamos por implementar ahora de comunidades vivas, lo que busca es la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos que estas áreas en conservación también le dan a la población, no solo a la comunidad indígena donde intervenimos, sino también a las comunidades que están en su entorno. Y el otro, la salvaguarda 7, que son pueblos indígenas, comunidades locales y tradicionales, esa es una salvaguarda indispensable que nosotros también retomamos y aplicamos, y aquí va lo del consentimiento previo, libre, informado, es asegurar el derecho de los pueblos indígenas, ¿verdad? Garantizar su participación en el desarrollo y también y respetando su identidad cultural. ¿Verdad? Un tema, nosotros como institución tenemos un trabajo muy fuerte en incluso nuestro equipo técnico siempre ha sido un enfoque de que dentro de las mismas comunidades podamos nosotros también contar con ese perfil o generar capacidades también dentro de las mismas comunidades para fortalecer la gobernanza, fortalecer la gestión técnica dentro del mismo territorio. Y también la número 8, que es el patrimonio cultural, también es la salvaguarda 8, también nosotros la llevamos muy, muy a profundidad porque trabajamos con territorios con mucha cultura, con su lengua, sus tradiciones, sus áreas de patrimonio ancestral. Y parte de ello es cómo esos patrimonios culturales tangibles e intangibles, ¿verdad?, no vayan a ser afectados por los proyectos. Y alguien decía, bueno, vamos a construir una casa escuela para capacitar a la comunidad. O sea, ¿cómo vemos que también no vaya a ser en un lugar que tenga un patrimonio cultural para la comunidad? Respetar esto también implica, ¿verdad?, que nosotros partamos de procesos participativos, colaborativos desde las comunidades. Y algo bien importante, y para ir terminando, al que me preguntabas, cómo las salvaguardas pueden o no afectar, ¿verdad?, estos procesos. Realmente las salvaguardas ambientales y sociales no se perciben como un obstáculo, pero si esto se procesa o se inicia desde la construcción misma de los programas. Cuando queremos y llegamos a una comunidad con las salvaguardas ya definidas, qué es lo que aplica y qué es lo que no aplica acá, hay cierto nivel de no resistencia, pero muchas veces puede haber poca comprensión, ¿verdad? Y parte del trabajo que hacemos como institución es cómo explicamos a las comunidades
qué es una salvaguarda ambiental y social, y que esto realmente trae a la comunidad, ¿verdad? El respeto de su cultura, de su derecho de hacer procesos participativos. Entonces, las salvaguardas son garantías para que los programas, proyectos, ¿verdad? Integren de manera eficiente, proactiva y que sea algo flexible para asegurar, ¿verdad? Que los proyectos no solo sean rentables, sino que también sostenibles en los plazos que tenemos, ¿verdad? Y que también estén bajo una base, ¿verdad?, de apropiación de las comunidades. No podemos nosotros venir y aplicar una salvaguarda si no generamos condiciones. El mismo programa, y eso es bien importante, los mismos programas tienen que tener los planes de gestión ambiental y social. Cada programa tiene los planes, pero a nivel de los subproyectos, porque nosotros tenemos un programa. ¿Cómo este programa se aterriza al territorio? Es a través de su proyecto. Cada subproyecto manejado por organizaciones comunitarias y cada subproyecto debe de tener su plan de gestión ambiental y social. Y dentro de este plan de gestión ambiental y social se construye, ¿verdad?, con la comunidad y, como le digo, si el subproyecto, porque el programa es la gran sombrilla, pero si el proyecto tenemos 10 salvaguardas ambientales y sociales, ¿cuáles esta de las 10 se aplica a este subproyecto? No puedo aplicarle todo, ¿verdad? Porque todo depende de cuáles son las inversiones que voy a realizar o cuál es el enfoque. Partiendo de ahí, la creación de esto ya implica pues ir haciendo ya un abordaje más aterrizado con la comunidad, y los planes de gestión ambiental y social son los que nos permiten, ¿verdad?, hacer esa identificación más aterrizada a la comunidad y qué es lo que puede aplicar, ¿verdad? ¿Qué salvaguardas pueden ser? Bueno, muchas gracias, Lidia. Muy, muy interesantes tus aportes. Mencionabas el tema de gestión del riesgo. Qué tema, ¿no? Ese, y eso me da un poco de pie para nuestro próximo orador, Alejandro Solís, que es cofundador de Biota Nexus, esta iniciativa de alguna manera híbrida entre proveedor de tecnología, desarrollador de proyectos, tan interesante que existe en Costa Rica, nuestro querido Costa Rica, que bueno, en base a lo que decía Lidia, Alejandro, que en esto de la gestión del riesgo y de tener un enfoque más integrado, que permita desde el inicio, ¿no?, generar una mayor mitigación de ese riesgo y mayores cobeneficios, por ejemplo, en resiliencia climática, ¿no?, como tantos otros. ¿Qué beneficios tiene el enfoque de paisaje, ¿no? Sabemos que ustedes están dando mucha importancia a esto, y que sale un poco de la visión tradicional de ver los proyectos como finca por finca, ¿no?, de manera matemática, tratar de entender cómo funciona una cuenca hidrográfica, ¿no?, cómo funciona un ecosistema y cómo ven ustedes, digamos, este cambio para generar mayores beneficios. Y por otro lado, preguntarte si vos crees que estando trabajando en créditos de biodiversidad, si esto, digamos, puede ser una oportunidad para superar muchas de las limitaciones que se ha encontrado en el mercado del carbono, ¿no? Alejandro, adelante. Gracias, Agustín, y un placer de estar acá. Gracias por la invitación. Realmente, cuando hablamos de estos temas, tenemos, y lo primero que salta a mi pensamiento es sistemas complejos, análisis de sistemas complejos, porque el diseño de todo esto requiere de una visión y un andamiaje que tiene que ser eficiente para que pueda funcionar. Y cuando pensamos en sistemas complejos, como mencionó también Alex al inicio, se deriva a partir de los marcos, estándares, proyectos, comunidades, y vimos con Lidia las diferentes salvaguardas y temas asociados. Entonces, es un abordaje complejo que si le sumas el factor biodiversidad que tenemos en los trópicos, ahí le agregas un adicional. Entonces,
cuando hablamos de un enfoque a nivel de paisaje y en Biota realmente creemos que cuando trabajamos en proyectos de valoración del capital natural, tenemos que enfocarnos muy bien y ver el tema de paisaje, porque tiene varias ventajas. La primera es las ventajas a nivel ecológico. Cuando trabajas a nivel de finca, puedes tender a fragmentar un poco los esfuerzos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de esa finca dentro del paisaje? ¿Cuál es la importancia de esa finca a nivel de los corredores biológicos de ciertas zonas? Entonces, eso también puede traer elementos para la valoración económica de ciertos sitios. Entonces, también eso te permite interconectar esfuerzos y que realmente sumen a nivel de paisaje y también brindar alternativas a una población mayor, no ciertos grupos o ciertas fincas, sino enfocarse ya en un paisaje más grande. La segunda es a nivel económico, que yo creo que tiene una ventaja económica de enfocarse en el paisaje, dado que puedes pensar en el uso de estándares a nivel de un paisaje dado. Entonces ahí es donde nosotros, por ejemplo, nos asociamos con Asicapoc para diseñar plataformas de colección de datos, de colección de evidencia, para que cumplan con ciertos estándares, pero en zonas amplias. Entonces, las diferentes comunidades indígenas bueno, pueblos indígenas y comunidades rurales puedan entonces tener acceso a una plataforma más general, pero adicionando ciertos contextos que estarían incluidos dentro de los consentimientos también libre, previo informado y las salvaguardas de cada una de las comunidades. Entonces ya ahí le estamos dando un nivel de zoom a cada comunidad para que pueda también darle valor no solamente al macro, sino también a nivel de comunidades. Entonces ese también creemos que puede venir a satisfacer. Lo otro es también el tema de economías de escala, donde los costos por unidad de intervención pueden reducirse. Y eso también lo mencionó creo que Alex y Lidia, y no creo que fuiste tú, Agustín, acerca de que todos estos procesos tienen un costo para quienes implementan el proyecto. Entonces, este costo no puede ser mayor al beneficio que estoy teniendo. De hecho, el beneficio debe ser tan atractivo para que las comunidades crean que la conservación es un medio de vida y las actividades, las acciones alrededor de la conservación que cumplan con el estándar sea atractivo, más atractivo que ganadería, que piña, que cualquier otra actividad. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar y visualizar eso. Entonces, el trabajar en paisaje te puede traer un beneficio también a nivel de escala. Y finalmente, pues las ventajas sociales. Nosotros, nuestro enfoque ha sido trabajar directamente con organizaciones no gubernamentales que tienen una aglomeración de fincas y unidades dentro de un paisaje. Entonces hemos trabajado con Fundecor a nivel del Atlántico Norte de Costa Rica, digamos, ese es un bloque. Estamos trabajando con Asicapoc también a nivel de paisaje regional. Entonces, tienen este enfoque es el que nosotros creemos que viene a también a ser una ventaja para poder estandarizar un poco también el trabajo y hacerlo mucho más eficiente. Y finalmente, trabajar comprender a través de estas organizaciones el tejido social y cultural de las comunidades. Entonces ahí tiene también una ventaja poder enfocarlo a nivel de paisaje. A la segunda pregunta que me haces acerca si el esquema de créditos de carbono, perdón, de créditos de biodiversidad puede superar un poco los desafíos que ha tenido los mercados de carbono. Y es una pregunta que tiene diferentes respuestas, porque a mi criterio, los retos que se han enfrentado a nivel de mercado de carbono tienen diferentes ángulos de análisis. El primero es que no necesariamente está asociado al objetivo último de generar o de pagar una adicionalidad a nivel de cuántas toneladas y esquemas de mitigación, sino a veces está asociado a la trazabilidad
trazabilidad que pueda tener ese sistema. Juan, ¿cómo trabaja esa trazabilidad para que pueda ser verificable por los inversionistas o no? Tiene un ángulo también tecnológico, cómo la tecnología fue aplicada. Aquí entran esquemas, por ejemplo, tecnologías emergentes como blockchain, como inclusive inteligencia artificial a nivel de análisis de sensores o imágenes geoespaciales. La buena aplicación de estas tecnologías puede reducir ese riesgo. Entonces, no necesariamente está asociado al esquema o al diseño del esquema de compensación, sino está asociado muchas veces a una mala práctica de pronto tecnológica o bien a vacíos que dentro de este proceso constructivo e incipiente, el tema de biodiversidad es incipiente todavía, puede generar. O sea, siempre van a haber vacíos que de pronto no fueron cumplidos, pero es parte de afinar el sistema, es parte de mejorar esta práctica. Y lo otro, digamos, en cuanto a si tal vez viéndolo desde el punto de vista de las ventajas, el tema de biodiversidad lo puedes ver, no se puede ver como carbono y biodiversidad. Al final, el carbono almacenado en stock, en bosques secundarios y primarios tropicales, por ejemplo, es un valor, es un costo evitado de no emisión. Entonces, a veces tendemos, y de acuerdo a cómo están los marcos internacionales, el objetivo se ha centrado muchísimo en la adicionalidad y no en como yo le llamo, el perpetuar ese stock ahí, ¿no? Entonces, también deriva de esta creación y se ha ido avanzando en los diferentes desarrolladores de estándares a nivel internacional en esta línea, ¿no? Pero, ¿cómo darle valor a esos stocks? Pero es de una manera integral, no solamente verle como los co-beneficios, porque al final sin el bosque no hay agua, sin agua no hay biodiversidad, entonces todo es un entrelazamiento entre los diferentes servicios ecosistémicos que existen en un sitio. Entonces, esto puede ser un beneficio a nivel de enfoque, de que no lo estamos viendo desde el punto de vista de unidades, toneladas de carbono equivalente, pero trae un desafío, que es la diversidad. O sea, cómo vamos a generar o diseñar un algoritmo que al final me diga que por hectárea no son tantas, o sea, $4, $5 si sumas es la parte de adicionalidad de toneladas de carbono, sino cuál es el costo o cuál es el precio por conservación de ese sitio. Entonces, van a haber proxies, van a haber acercamientos distintos y eso lo va a volver mucho más complejo. Lo ideal aquí, y aquí es donde la tecnología puede jugar un papel fundamental, que es el poder cuantificarla a partir de evidencia, a partir de tecnologías aplicadas, llámese IoT, sensores remotos y demás, lograr tener un set, un clúster de servicios ecosistémicos y precios de cada uno, diluir un poco o al menos desagregar, porque el valor de esa hectárea es tal y fundamentarlo a través de las diferentes fuentes de información que puedas tener en el sitio. Entonces, no creo que haya una diferenciación entre uno y otro. Sí creo que los esquemas de créditos de biodiversidad deben aprender de las lecciones aprendidas en los mercados de carbono, y creo también que debe haber una madurez a nivel de mercados para comprender cuál es el enfoque de los créditos de biodiversidad más allá de una unidad global. El tema de biodiversidad debe tener una unidad más racional en el sentido de las cadenas de valor relacionadas a un contexto. O sea, es difícil, ¿no? Pero cuando pensás en una tonelada de carbono, si tu empresa está en Asia, mitigas en Costa Rica y al final, pues, es lo mismo, es equivalente, ¿no? En el tema de biodiversidad, tu impacto como en la cadena de valor, en la cadena productiva, está relacionada a ciertos sitios y contextos. Entonces ahí también hay que trabajar en el tema de educación de los inversionistas, educación de los corporativos, educación para poder comprender y lograr entender cómo puedo invertir dentro de estos mercados. Listo, Agustín.
Muchas gracias, Alejandro. Muy interesante. Sí, ahí introdujiste otro tema que me hiciste acordar a la intervención del otro día de Drea Burbank de Sabimbo, que hablaba de más allá de la integridad, del valor también del ecosistema, ¿no? Y esta metodología que, bueno, que ahora tomó Ser Carbono, después Alex nos puede comentar un poco más de las unidades interoperables de biodiversidad, muy interesante. Eh, Así que bueno, vamos a pasar a Gaby, Gabriela Batiato, para hacer una pequeña apreciación legal como abogada ambiental que es Gaby. Eh, Después de escuchar a los oradores que tuvimos hoy, si podés comentarnos qué pensás, Gaby, sobre estas iniciativas y toda eh, este desafío y oportunidad que tienen estos mercados, cómo de alguna manera el derecho puede adaptarse a estos nuevos riesgos que van surgiendo, sobre todo desde un tema que vos tratás muy de cerca, que es el de las tecnologías digitales y cómo la generación de datos, como por ejemplo contaba recién Alejandro, que están generando junto a SICAFOC, todos esos datos, digamos, generan un escenario que antes era impensado, ¿no? De llegar a poder cuantificar las bolsas, como comentaba Lidia, que existen por las plantaciones, qué impacto puede tener a nivel de contaminación de plásticos, ¿no? Un montón de cosas que siempre tratamos desde el hub de ver como, no como freno, sino como, bueno, hagámoslo bien desde el diseño para que esto pueda escalarse, para que pueda disminuirse todos esos riesgos legales y reputacionales, ¿no? Así que Gaby, adelante. Sí, bueno, excelente los oradores y súper interesantes los proyectos. Y un poco a partir de esto de, bueno, ahora hay tecnología y ahora hay datos, hay algo que siempre le pasa al derecho que es, viene por detrás de. ¿No? Entonces, al derecho siempre se le preguntó mucho si tecnología sí o si tecnología no, y de repente vos decís, bueno, pero la tecnología la tengo, es como no puedo tapar el sol con la mano y la regulación también la tengo. Entonces, quizás ahí deberíamos cambiar de esta regulación rígida y como todo escrito sobre piedra, algo que sea como mucho más dinámico y maniable, o sea, entendiendo que hoy en día todo va mucho más rápido. Entonces es un reto que tiene que enfrentar el derecho a adaptarse justamente al conocimiento de estos nuevos riesgos y entendiendo que también mismo tengo mucha, más allá de la tecnología, tengo muchísimas más herramientas ahora. Para conocer cuáles son esos riesgos. O sea, yo también vengo de todo el mundo del compliance y lo que es la prevención de los activos, y de repente vos decís, bueno, yo para hacer esto, no sé, la escuchaba a Lidia y para ver los riesgos que pueden tener la comunidad, yo puedo armarme matrices de mapas de riesgos con valorando la probabilidad o los impactos que pueda pasar algo. Entonces, viendo, bueno, cuál es la probabilidad, cuál es el impacto, y así voy a poder tener el panorama justamente para mitigarlo. O de repente digo, bueno, hoy en día también está mucho más avanzado lo que es tener una matriz de riesgo. Entonces, a partir de una matriz de riesgo, yo puedo ver, bueno, cuál es el riesgo inherente que tengo de per se, o sea, que no lo puedo sacar, que tiene la actividad que yo quiero desarrollar. Listo. Entonces, a partir de saber cuál es el riesgo inherente, puedo ver los que son los mitigantes y después ahí voy a poder evaluar cuál es mi riesgo residual y ver si realmente estoy de acuerdo y lo quiero o no lo quiero. Entonces, ¿cuál es mi apetito de riesgo? Bueno, yo estoy dispuesta a esto, lo que contaban de, bueno, y si se cae un animal y después yo tengo problemas, bueno, yo estoy dispuesto a eso o no estoy dispuesto. Entonces, justamente lo que me permite es tomar decisiones informadas, estas grandes datos que tenemos ahora, ¿no? Entonces, que las tenemos, o sea, hoy en día la inteligencia artificial, la Big Data, me da un enfoque muchísimo más amplio, entonces me va a permitir justamente valorar y evaluar otras cosas. Después, por el otro lado, yo siempre digo es la calidad del dato, fundamental, es como, bueno, ahora tenemos un montón de datos, bueno, pero ¿de dónde vienen esos datos? O sea, ¿cuál es la calidad del dato y cuál es, pues justamente para mí, todas estas nuevas tecnologías lo que nos traen son sistemas de creación de confianza. Entonces, bueno, ¿cómo yo
voy a crear confianza. Y porque confío en la tecnología, confío en el protocolo, que básicamente la confianza es lo que termina dando valor y es lo que después se va a traducir en el precio, que es justamente lo que buscamos, pues todo el mundo sabe que la naturaleza tiene un montón de valor. Ahora, lo que siempre nos cuesta y nos trabamos es, bueno, ¿cómo hacemos para trasladarlo a un precio y cómo hacerlo para darle una seguridad y para decir, bueno, esto es transparente? Entonces, siempre cuando nos preguntan de tecnologías, bueno, vas a usar blockchain. Listo, bueno, ¿qué blockchain vas a usar? Y sobre esa blockchain tenemos un montón de posibilidades. Entonces decir, bueno, ¿cuál es el problema que tengo que resolver? ¿Qué tecnologías tengo? ¿Y cuál puede ser la solución a partir de eso? Y hoy en día también lo legal tiene que ir avanzando por detrás de eso justamente para que todo sea holístico. O sea, cuando mismo vemos lo legal, a veces no tengo que ver solo las leyes ambientales cuando hablamos de estos mecanismos. Bueno, hablo la parte ambiental, hablo la parte civil, la parte de derechos reales, de tierras, la parte eh, de, de consensos, la parte de privacidad de esos datos. O sea, hay un montón de cosas que yo tengo que mirar justamente que va a ser este mitigante para que el riesgo residual sea lo más bajo posible. Entonces, eso creo que es súper importante. O sea, el derecho yendo de la mano y los reguladores yendo de la mano con todas estas nuevas implementaciones. Gracias, Gaby. Justo ahí hacían una pregunta en el formulario que va de la mano con lo que decías sobre si es frecuente el conflicto entre la propiedad privada y la naturaleza, ¿no? Interesante pregunta en estos tiempos. Ahí Alex levantó la mano, pero lo respondo muy rapidito. Por lo menos en Argentina hay un tema de cuando se piensan estos proyectos, decir, bueno, y los títulos perfectos, la titularidad de las tierras. Nosotros desde armar regulación pensamos, bueno, y si yo desarrollo un proyecto, esto lo tengo que inscribir en el registro de la propiedad y debería estar que este territorio se va a destinar a un determinado proyecto por un determinado tiempo. Entonces hay un montón de cosas que pensar justamente a nivel legal para que después no haya problemas y todo avance, ¿no? Buenísimo. Y ahí, Alex. Alex, adelante. Sí, yo me quería referir a varias cositas. Lidia habló sobre precisamente ese análisis de riesgos y de alguna manera también Gabriela enfatizó sobre ese tema de análisis de riesgos. Y evidentemente, pues estamos en línea con eso. Nosotros hicimos recientemente una actualización de el marco de salvaguarda de Cercarbón y lo que deben cumplir los desarrolladores y introdujimos todo un requisito sobre un proceso de debida diligencia y dentro de ese proceso de debida diligencia precisamente está todo el tema de las actividades de investigación, evaluación, monitoreo, reporte, participación efectiva y gestión de riesgo, donde el riesgo no solamente entendido como el riesgo sobre los actores, sino sobre los sistemas que pueden ser impactados negativamente en ese caso. Y dentro de ese proceso se requiere a los desarrolladores de proyectos identificar y gestionar los riesgos asociados a la actividad, incluidos un tema que es muy sensible, por ejemplo, en algunos países, especialmente Colombia, todo el tema de lavado de activos, financiación de terrorismo, analizando mecanismos de impactos previstos, probabilidad de ocurrencia de los riesgos, descripción y estimación de los impactos negativos asociados a cada uno de los riesgos considerados como materiales, comprobación de cumplimiento, perdón, y con base en eso, elaborar todo un plan de mitigación de riesgos para generar acciones y medidas para mitigación de los potenciales. Yo creo que esa es un parte que ya lo hemos incorporado. Han habido, y un poco también en línea con lo que dijiste tú, Gabriela, sobre en los tiempos en que llega el derecho. Generalmente el derecho llega atrasado, pero cuando llega, llega muy fuerte. Entonces,
¿qué es lo que nos ha pasado un poco en todo este tema de la reglamentación red? Y es un poco el caso de Colombia, que es donde pues, la reglamentación ha sido, digamos, muy poca en todo este tema de salvaguardas, pero llegó una decisión de la Corte Constitucional y elevó la vara enormemente. Y yo creo que eso va a ser positivísimo, positivísimo, lo vemos desde nuestro punto de vista, porque hemos venido incorporando muchas de esas recomendaciones en nuestro marco normativo y podría decir ahora que ese marco de salvaguardas que tiene el carbono es más fuerte que cualquier otro estándar, precisamente porque la normatividad pues, nos ayudó a esclarecer mucho de esas líneas. Frente al tema de, también quería decir, porque lo mencionó Alejandro, lo mencionaste tú también, Gabriela, sobre el tema de título de propiedad. Es uno de los problemas grandísimos en el desarrollo de los proyectos, porque es que muchas de estas comunidades, sobre todo campesinas, y no en el caso de Colombia, porque en el caso de Colombia el tema de la titularidad de las poblaciones indígenas está clarísimo, ¿no? Eso va con sus títulos por decreto y demás, pero en las poblaciones campesinas, muchas que son ocupantes de buena fe, nos ha tocado a desechar muchos proyectos, desafortunadamente porque no hay los títulos y ese sí es un sine qua non de nuestro estándar, porque pues eso dispara mucho los riesgos a futuro, hablando del tema de los riesgos. Y finalmente hablando, también porque hicieron referencia al tema de biodiversidad, nosotros, como les dije, hemos estado avanzando, terminamos nuestro protocolo de biodiversidad, acá está Roberto de Sabimbo, con Sabimbo trabajamos muchísimo en la definición del protocolo, los procedimientos, la metodología es de Sabimbo y fue aceptada por Ser Carbono, pero como lo vemos nosotros ahora mismo, todavía no, o sea, no debería ser la realidad, pero por temas de cómo está configurado el mercado es así. Por un lado van los proyectos de carbono y por el otro lado van los proyectos de biodiversidad. Y sabemos que los proyectos de carbono, sobre todo los RED, contribuyen muchísimo a la conservación de la biodiversidad, pero el mecanismo de mercado todavía no, me explico, no puede combinar esos dos mundos que necesitan combinarse. Entonces, en nuestro caso, pues nosotros hacemos lo que dice stacking en vez de bundling, que es, tú no puedes desarrollar un proyecto que tenga objetivos de carbono y objetivos de biodiversidad al mismo tiempo para ganar créditos de carbono y créditos de biodiversidad al mismo tiempo. Puedes desarrollar dos proyectos donde uno lo pongas encima del otro, pero uno responda a carbono y otro responda a biodiversidad. Y eso es por el tema de los mercados, el tema de los créditos, y lo hubo en una pregunta, los créditos de biodiversidad todavía necesitan el mecanismo fortalecerse, necesita ganar tracción en el mercado, estamos haciendo ese trabajo, generar mayor reconocimiento y la velocidad de carbono va en otro nivel estratosférico, digamos, otro nivel, a nivel térmico. Entonces, bueno, eso era lo que quería comentar sobre lo que dijo Lidia, Alejandro y Gabriela y un poco complementar. Bueno, Sí, muchas yo gracias, te agrego Ale. algo ahí, Alex, de qué importante que es las reglas del juego. Esto Mm. nosotros desde el Hub, cuando hicimos el encuentro en Santiago del Estero, casualmente por eso invitamos a CNB que vino a los reguladores para decir, bueno, esto, ¿cómo lo vamos a manejar? O sea, ¿cuáles son los requisitos que los desarrolladores tienen que tener? Y está bueno que ellos estén más desde el principio de la discusión, justamente para que no pase que después, cuando viene la regulación de golpe, cuando ya de repente se armó, sino justamente lo importante es ir construyéndolo juntos, ¿no? Como el público, el privado, el regulador, o sea, estar todos sentados en la misma mesa, que es un poco el objetivo y lo que buscamos en este hub, de justamente tener un lenguaje común todos. Mm. Lidia, adelante. Rápidamente, yo creo que hay muchos desafíos, ¿verdad? Y creo que parte de los desafíos es encontrar ese lenguaje común, como lo decía Gabriela, ¿verdad? Cómo entendemos las salvaguardas, cómo
identificamos esos riesgos y cómo hacemos procesos colaborativos desde el territorio. Si queremos aplicar y tener resultados eficientes, ¿verdad? Tenemos que partir desde las bases comunitarias, ¿verdad? O sea, aplicar salvaguardas y algo creo que decía Alex y Gabriel, el tema de la rigurosidad. Tenemos que ver hasta qué momento puede llegar la flexibilidad, ¿verdad? Que la flexibilidad tampoco no nos lleve a esos estándares en los cuales nos salen del enfoque de derecho, ¿verdad? Y que nos permita tener ese contexto en el que el derecho ambiental, la salvaguarda ambiental y social se aplique dentro de los estándares que vayamos a trabajar o dentro de los enfoques o dentro de los temas que estemos trabajando. Creo que todo proceso es sostenible, todo proceso puede permitir un abordaje si lo hacemos con un proceso participativo. Y si hay muchos riesgos y bueno, han salido varios temas importantes y que todavía creo que son temas de análisis, como el tema de la tenencia de la tierra, ¿verdad? Como el tema de cómo llega el derecho, que el derecho llega después y con la rigurosidad. Entonces ahí es como ver el tema de la flexibilidad también, ¿verdad? Pero para cerrar mi participación, el tema de la formación de las comunidades en todos estos temas es fundamental. En la medida en que en el territorio se comprende desde el marco conceptual hasta su implicación y la corresponsabilidad que implica, vamos a caminar un poco más, con un poco más de ritmo, a que queramos implementar una salvaguarda en donde no hubo una información adecuada dentro de los territorios. Muchas gracias, Muchísimas Lidia. gracias. Lo vi muy activo a nuestro querido amigo Adrián en el chat de Fundación Bariloche, socio estratégico del Hub. ¿Querés intervenir, Adrián? A ver, está muy interesante. Ojalá me encuentre con algunos de ustedes en la COP. Voy a estar entre el 24 de octubre y el 30 de octubre ahí. No, lo que decís, Alex, es bastante iluminador en cuanto a que el mercado de carbono y el mercado de biodiversidad van por caminos separados. Y hoy hay, por ejemplo, café bird friendly o cacao bird friendly o qué sé yo. Hay un montón de commodities que tienen asociado un beneficio con la biodiversidad. ¿Y por qué no pensar en el carbono como una commodity? Porque están los países obligados con la CNDC a mitigar. Entonces, ¿por qué no vender desde el lado de la biodiversidad un carbono bio-friendly con un valor adicional? Digamos, nosotros hemos elaborado un mecanismo de optimización que te muestra dónde está el carbono más bio-friendly dentro de un mapa grande. Estamos como esperando que el mercado junte las dos vías, pero ¿por qué no pensar juntos en este NBS Hub la idea de que es el carbono la commodity del cual nos tenemos que agarrar? Yo creo que es bien interesante la reflexión y eso me lleva a una propuesta que precisamente nos han venido hablando los traders de commodities. Eh, Café, bueno, en general todos los commodities, cacao y demás, y cómo dentro de esa cadena de valor, ¿cierto? Enfocar todo en el tema de la huella del commodity, aprovechando además todo este tema de la regulación europea alrededor del CBAM y del el contenido de carbono que deben tener ciertos productos que son importados y al impuesto de ajuste al carbono que tiene la Unión Europea y que ya empezó a implementar y que va a ampliar para ciertos productos próximamente. Entonces, yo creo que frente a tu sugerencia, el tema de los ODS se volvió como ese covalor a los créditos de carbono. Y yo sí pensaría que quizás eso se podría ir ampliando más y profundizando, porque los ODS son una herramienta bastante poderosa. Actualmente nosotros lo tenemos desde el punto de vista
cualitativo, pero podría ser a través de un punto de vista cuantitativo, mucho más sólido, que el comprador sepa exactamente cómo es la contribución con ciertos ODS, incluyendo la protección de la vida marina, incluyendo la protección de los ecosistemas, porque son parte de los ODS. Entonces yo creo que ahí en el fortalecimiento de esa herramienta puede haber digamos, valor. Aquí al final, y yo sé que estamos muy al tiempo, necesitamos que esto sí se refleje, o los desarrolladores, ¿no? Necesitan que esto sí se refleje en un precio final del carbono de este tipo de proyectos. Porque si siguen a los precios como están y nos dejamos imponer la narrativa de que los proyectos basados en tecnología son más seguros, son más confiables que los proyectos basados en la naturaleza, nosotros como Latinoamérica perdemos. Y nosotros debemos ser protectores de estos proyectos basados en naturaleza porque la cantidad de beneficios que entrega, no solamente un actor, sino a infinitos actores, comunidades, poblaciones indígenas, al ecosistema, son muy grandes como para que no sean valorizados de la forma que deben ser valorizados. Y ahí sí yo creo que es muy importante y el trabajo que hagamos nosotros en defensa de ese tipo de proyectos, reconociendo, claro está, las dificultades de implementación, pero trabajando hacia su fortalecimiento, yo creo que es muy importante consolidar y elevar la importancia de estos proyectos a nivel internacional. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, ya estamos sobre el horario, así que vamos cerrando. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte, alguna pregunta? Now is the time. Bueno, en ese caso quedamos abiertos a través de las redes, de los mails, y les vamos a estar enviando la grabación con una nota, como siempre. Así que bueno, agradecerles la participación a los speakers y a los participantes. Un placer, otro espacio de estos. Muchas gracias a todos y gracias, Agustín, por la invitación. Un placer, Alex. Gracias a vos. Bueno, mil gracias a todos por venir y eso, sí, sigan que vamos a seguir haciendo nuevas ediciones con otras temáticas, a ver si logramos eso de construir el lenguaje común. Chau, chau. Gracias.